¡Ayuda! Por favor, que alguien me ayude. 911. ¿Cuál es su emergencia? Un caimán está atacando a mi vecina, Julia Banks. Está atrapada en su piscina. Por favor, vengan rápido. Manténgase en la línea. La ayuda ya está en camino. ¿Está consciente? ¿Respira? No lo sé. Está gritando, pero luego se hunde bajo el agua. Hay sangre en el agua. Por favor, rápido. Julia Banks, en el tranquilo vecindario de Clearwater Springs, Florida, un jardín trasero, escondía algo salvaje. Durante 5 años, Julia cuidó a un caimán llamado Riff. Lo crió desde que era una cría, hasta convertirse en un depredador adulto. Lo que ocurrió aquella tarde de agosto sacudiría a toda la comunidad y abriría una peligrosa pregunta. ¿Hasta qué punto es seguro domesticar a un animal salvaje? Julia tenía 28 años cuando murió, en una localidad más conocida por sus naranjales que por tragedias con caimanes. Era una figura querida, una amante de los animales. No solo los protegía, vivía por y para ellos. Mapaches huérfanos, zarigüeyas abandonadas, garzas heridas, todos encontraban refugio en su casa. Pero ninguno había capturado su corazón, como lo hizo aquella pequeña criatura que encontró en la orilla del río Apalache, 5 años atrás. Medía apenas 20 centímetros, ojos saltones, vientre rayado, cuerpo frágil. La mayoría habría salido corriendo. Julia lo envolvió en una toalla y se lo llevó a casa. Lo llamó Riff. Los que la conocían dicen que el vínculo fue inmediato, casi instintivo. Decía que se había imprimado con ella, como lo hacen los patitos con su madre. Y quizás tenía razón. Consiguió un permiso especial de fauna salvaje para conservarlo legalmente a través de su centro de rehabilitación. Y mientras pasaban los años, Riff no paró de crecer. A los 3 años ya medía más de 1,5 metros. A los 5, casi 2,5 metros de largo, desde el hocico hasta la punta de la cola. Los vecinos lo veían, y los agentes de vida silvestre también. La advirtieron. Le dijeron que, por más domesticado que pareciera, un caimán nunca deja de ser un cazador. Que el olor a comida, el territorio, los instintos, siempre pesan más que el cariño. Pero Julia no escuchó. Para ella, Riff no era peligroso, era especial. Le daba de comer con la mano, nadaba con él en su piscina y dejaba que se echara a tomar el sol junto a sus pies, mientras ella leía en el patio. Había fotos, demasiadas fotos. Publicaciones en redes sociales donde Riff descansaba con la cabeza sobre sus piernas. Videos donde seguía su voz como un perro adiestrado. Algunos quedaban maravillados, otros horrorizados. Lo trataba como a su hijo, dijo más tarde una colega suya. Y tal vez ese fue el problema. Durante 5 años, todo fue normal, hasta que dejó de serlo. Lo encontró en el verano de 2018, medio sumergido en un banco de barro, junto al río Apalache. Reptaba débilmente, chirriando, como llamando a una madre que, probablemente, ya no estaba. Medía apenas 15 centímetros, solo, vulnerable, sin posibilidades reales de sobrevivir. Riff se convirtió en el siguiente rescate de Julia, pero a diferencia de las docenas de criaturas que había rehabilitado y devuelto a la naturaleza, con él tomó otra decisión. Bajo su licencia de rehabilitación de fauna salvaje, solicitó un permiso especial. Se lo concedieron. Le permitía criar y alojar al pequeño caimán indefinidamente. Al principio vivía en un recinto interior, con lámparas de calor y un pequeño estanque diseñado especialmente para él. Julia lo alimentaba a mano, con carne de pavo molida mezclada con vitaminas. Le enseñaba señales de comida, golpeando suavemente una cuchara contra la pared del recinto. Era como criar un bebé.
Cada comida, cada contacto, reforzaba en su mente una idea. Riff no era como los demás. Era diferente, que él la reconocía. Pero mientras Riff crecía, también lo hacían los riesgos. Julia no lo veía así. Cuando llegó a medir 1 metro, lo trasladó a un recinto exterior, con una pequeña piscina infantil. Al llegar a los 1,20 metros, la piscina fue reemplazada por una de obra, incrustada en el suelo de su jardín. Era suya, y de Riff nadaba con él, con regularidad. Decía que esa actividad fortalecía la confianza mutua. Para ella, los movimientos tranquilos de Riff, sus reacciones predecibles, su apego a su voz, eran señales de un vínculo real. Pero para los expertos en vida salvaje, no eran más que señales de condicionamiento, aprendizaje por repetición, un animal adaptado a un entorno, no a una relación. Sin embargo, Riff nunca mostró agresividad. Julia podía tocarlo, flotar junto a él, acariciar su mandíbula. Él cerraba los ojos, se quedaba quieto, como si su presencia lo calmara. Respondía a su voz, reconocía su olor. Durante 5 años, nunca gruñó, nunca atacó, nunca hizo nada que la hiciera dudar. Y eso hizo que Julia creyera algo aún más peligroso, que Riff la veía como familia. Pero la naturaleza no olvida, y Riff seguía creciendo. En 2023, pesaba cerca de 140 kilos. Solo su cola era capaz de derribar a un adulto. Su dieta ya no era la misma. Pollos enteros, ratas congeladas, pescado, arrojado desde lejos, nunca más con la mano. Pero Julia seguía entrando con él al agua, seguía flotando a su lado, en silencio, susurrándole palabras suaves, sonriendo, como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado, y ella aún no lo sabía. Para el verano de 2022, Riff medía más de 2,20 metros. Su cuerpo era grueso, repleto de músculo, su hocico ancho. Sus ojos ya no eran tiernos ni dependientes. Ahora eran fríos, atentos, medidores, y a pesar de su tamaño, Julia lo seguía tratando como aquel pequeño indefenso que un día rescató del pantano. Nadaba con él, le hablaba, le daba pollos enteros, que ahora trituraba con un solo chasquido violento. La preocupación crecía. Los oficiales de fauna salvaje, los vecinos, incluso sus amigos más cercanos. Uno de ellos, Kenneth Lyles, veterano agente de la Comisión de Vida Silvestre de Florida, fue a su propiedad después de una inspección de rutina. Había escuchado hablar de Riff. Otros agentes lo mencionaban en voz baja durante reuniones. El caimán mascota de la chica esa, decían. Cuando Kenneth Lyles visitó el lugar, anotó cada detalle en su informe: el tamaño de Riff, las condiciones del recinto, las señales de comportamiento. Pero lo que más le llamó la atención fue la actitud de Julia. En un momento, se lo dijo sin rodeos: los instintos no se apagan. No es un perro, Julia. Ella solo le sonrió, como si ya lo hubiera escuchado 1000 veces antes. Para ella, esas advertencias eran fruto del miedo, no de la razón. Estaba convencida de que nadie conocía a Riff como ella, de que era tranquilo, predecible, seguro. Pero los vecinos empezaron a notar cosas: ruidos fuertes durante las comidas, silbidos agresivos. Un hombre vio cómo Riff se erguía y azotaba la verja con la cola cuando Julia se acercó con un cubo. Una adolescente que pasaba con su perro dijo haberlo visto lanzarse contra la valla, con las fauces abiertas. Julia no quiso ver el cambio, subió un vadeo. Riff descansaba junto a la piscina, ella sentada a unos metros, cruzada de piernas, sonriente. Está incomprendido. La gente no lo entiende. No es peligroso. Solo necesita confianza. Eso dijo. Pero en los comentarios,
La historia era otra. Le suplicaban que tuviera cuidado, que dejara de nadar con él, que lo liberara. Algunos le decían que estaba jugando con su vida, otros que era una bomba de tiempo. Julia no respondió, pero las advertencias ya estaban sobre la mesa, claras, repetidas, ignoradas, y en cuestión de semanas se comprobaría que no eran exageraciones. El 18 de agosto de 2023, una tarde soleada y pegajosa, el aire estaba cargado de humedad, de esa que se pega a la piel y convierte cada movimiento en un esfuerzo. Julia Banks salió a su patio trasero. Llevaba una red de piscina y un cubo. El agua estaba turbia, cubierta de algas. Iba a limpiarla, como tantas otras veces. Riff flotaba cerca, su cuerpo masivo, apenas visible bajo la superficie, en la parte baja de la piscina. Normalmente, se mostraba tranquilo durante estas limpiezas, a veces curioso, a veces indiferente. Pero ese día había algo raro en él, una quietud extraña, los ojos entrecerrados, los músculos tensos. Julia se metió en el agua, ignorando las señales. Estaba segura, lo había hecho cientos de veces. Lo que no sabía era que Riff no estaba como siempre. Había comido menos de una hora antes. Una gran ración. Estaba lleno, pero inquieto, y en su interior algo primitivo se removía. Instintos salvajes, enterrados bajo años de rutina, pero aún vivos. Mientras Julia sumergía la red en el agua, Riff se movió de golpe. Su cola pasó bajo sus piernas, y entonces sus mandíbulas se cerraron sobre su pierna derecha. El golpe fue brutal. Instintivamente, Riff comenzó un giro mortal, un movimiento giratorio, violento, diseñado para desorientar y destrozar a sus presas. Los gritos de Julia llenaron el aire. Eran desgarradores. Luchaba por liberarse, pero la mordida no se abría. El pánico se apoderó del vecindario. Varios escucharon la conmoción y llamaron al 911. Julia pensó que era otro día cualquiera, una limpieza más, otro momento compartido con el animal que tanto quería. Pero Riff tenía otros planes. A las 3:15 de la tarde, Clara Monroe, la vecina de al lado, estaba en su jardín, cuidando sus plantas, cuando un ruido desgarrador rompió la calma de la tarde. Primero, chapoteos violentos, después, gritos desesperados. Soltó sus herramientas y corrió hacia la verja. El corazón le martillaba en el pecho. Se asomó y lo que vio parecía sacado de una pesadilla. Riff, el mismo caimán que había visto desde la distancia durante años, estaba fuera de control. Julia luchaba por su vida, sus extremidades agitándose en un intento inútil por soltarse. Riff la tenía atrapada por el muslo, sus mandíbulas cerradas con una fuerza brutal, una mordida que no soltaba. Y entonces, el giro mortal. Ese movimiento salvaje y primitivo que los caimanes usan para desmembrar a sus presas. El agua se volvió espuma y sangre. Julia era arrastrada bajo la superficie, una y otra vez. Sus gritos rebotaban por las casas vecinas. ¡Ayuda! ¡Por favor!, gritó. Pero su voz fue devorada por el caos del agua. Las manos de Clara temblaban al sacar el móvil. Marcó al 911, con la voz quebrada por el pánico. «Hay sangre en la piscina. No se mueve. Por favor, rápido. Un caimán la está atacando». Dentro de la piscina, Riff arrastró a Julia hacia el fondo. Sus mandíbulas seguían cerradas sobre la pierna. El agua, ahora teñida con hilos oscuros de sangre. La lucha empezaba a desvanecerse. El cuerpo de Julia ya no se movía con fuerza. La energía se le escapaba. Vecinos comenzaron a salir. Miraban desde las ventanas, desde detrás de las verjas.
pero nadie podía hacer nada. Minutos después, las luces de emergencia pintaron el cielo. Las sirenas rompieron el silencio con su estruendo. En menos de 8 minutos, los primeros vehículos entraban por las calles tranquilas de Clearwater Springs. Paramédicos, agentes de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida. Todos se precipitaron al patio trasero. Lo que encontraron era un caos. El agua, antes cristalina, estaba revuelta, llena de sedimentos, sangre y miedo. Los agentes, armados con pértigas especiales para controlar animales salvajes, avanzaron. Riff aún se agitaba, su cuerpo enorme girando cerca del fondo profundo. Su cola golpeaba con furia los bordes de la piscina. Era una danza peligrosa, un paso en falso, y habría otra víctima, finalmente. Los paramédicos lograron acercarse, sacaron a Julia del agua. Su cuerpo era solo una sombra de lo que fue. Pálido, cubierto de cortes, golpes, hematomas, la pierna derecha destrozada, marcas claras de una mandíbula poderosa, y además del trauma físico, había signos evidentes de ahogamiento, pulmones llenos de agua. Respiración apenas perceptible, pese a la rapidez del rescate y los intentos frenéticos por estabilizarla. Julia no recuperó la conciencia. La subieron a la ambulancia y la llevaron al hospital a toda velocidad. Pero el daño ya estaba hecho. Los cirujanos lucharon por salvarle la vida. Pero las heridas eran demasiado graves. Horas después, en una sala blanca, iluminada solo por el zumbido de las máquinas y las oraciones en voz baja, Julia Banks fue declarada muerta. La tragedia sacudió a toda la comunidad, pero el drama aún no había terminado. Con Julia ya ausente, Riff fue capturado mediante dardos tranquilizantes disparados por los oficiales de fauna silvestre. Aquel caimán que alguna vez fue un mascota querida, se había convertido en un peligro letal, siguiendo el protocolo estatal para reptiles implicados en muertes humanas. Riff fue sacrificado poco después de su captura. Así terminó, de forma desgarradora, una relación que había comenzado con ternura y terminó con horror. La noticia de la muerte de Julia se propagó rápidamente, desde Clearwater Springs hasta todos los rincones del país. La comunidad entera quedó en estado de shock. Amigos, vecinos y amantes de los animales no podían comprender cómo una tragedia así le ocurrió a alguien tan dedicada a proteger la vida salvaje. En los días siguientes, se celebraron vigilias con velas en su memoria. Decenas de personas se reunieron en el parque local, sosteniendo fotos de Julia sonriendo, con Riff aún pequeño sobre su regazo. Las lágrimas fluían sin control, mientras se compartían recuerdos de su bondad, su pasión y su entrega incondicional a los animales que otros temían. Algunos de sus antiguos compañeros del Centro Regional de Rehabilitación Animal hablaron con franqueza, contaron lo dedicada que era, pero también las señales que habían preferido ignorar. Ella lo amaba, sí, dijo Sarah Middleton, con la voz entrecortada, pero en algún punto olvidó lo que realmente era: un animal salvaje. No importa cuánto creas conocerlo, el instinto no desaparece. Esa advertencia resonó como un eco por toda la comunidad y se coló en debates mucho más grandes sobre los riesgos y las responsabilidades de criar animales exóticos como mascotas. La muerte de Julia y la ejecución de Riff reavivaron el fuego de un debate antiguo. Activistas por los derechos animales y expertos en fauna salvaje exigieron leyes más estrictas en Florida, leyes que regulen el tener depredadores de este calibre en barrios residenciales. Los especialistas aparecieron en medios nacionales, debatiendo un hecho innegable:
Los animales salvajes no pierden sus instintos. La domesticación es un mito, afirmó el Dr. Marcus Lanning, uno de los herpetólogos más respetados del país. No puedes entrenar a la naturaleza para que desaparezca del ADN de un caimán. Están diseñados para sobrevivir, y cuando llegan a la adultez, regresan a lo que son, a lo que siempre fueron. Y muchas veces, ese regreso ocurre de forma letal. La tragedia obligó a la sociedad a cuestionarse, a repensar las relaciones entre humanos y vida salvaje, especialmente cuando se trata de depredadores como los caimanes. La historia de Julia se transformó en una advertencia, un relato sombrío sobre el amor, la confianza y las realidades implacables de la naturaleza. La etóloga Lea Torres, con más de 2 décadas estudiando reptiles, aportó una mirada final. Los caimanes son animales territoriales por naturaleza, explicó. Cuando Reef superó los 2 metros y alcanzó cientos de kilos, su impulso por defender su espacio se intensificó. Julia, sin importar lo cercana que fuera para él, se convirtió en una amenaza dentro de su territorio. Y eso lo cambió todo. Los caimanes presentan ciertos comportamientos específicos relacionados con la alimentación, entre ellos, una agresividad aumentada, justo después de comer, o cuando anticipan que van a ser alimentados. Julia entró a la piscina poco después de que Reef hubiera comido. Ese momento es uno de los más peligrosos, porque, aunque el hambre del animal esté satisfecha, sus instintos territoriales y su irritabilidad están al máximo. La doctora Torres lo deja claro. Advertencias como los siseos, los coletazos violentos o los amagues de embestida son señales sutiles que los humanos fácilmente malinterpretan o ignoran, especialmente cuando hay un vínculo emocional de por medio. Los humanos tienden a humanizar a estos animales, a ver cariño donde solo hay instinto, a creer que están calmados, cuando en realidad la naturaleza salvaje nunca se fue. La realidad es simple y brutal. Los depredadores salvajes operan por instinto, por supervivencia. Los límites entre humano y animal deben respetarse. No importa cuán cerca creas estar, nunca podrás controlar o predecir por completo a un depredador. La doctora Torres cierra con una advertencia. Esta tragedia demuestra la importancia de respetar a la fauna salvaje por lo que verdaderamente es: poderosa, impredecible, salvaje. Los lazos emocionales no cambian esa verdad fundamental. Julia Banks dedicó su vida a salvar animales salvajes, pero al intentar domesticar a la naturaleza, perdió la vida a manos de ella. Su memorial, rodeado de velas temblorosas y fotografías que capturan momentos de ternura, permanece como un recordatorio silencioso de esa delgada, peligrosa y frágil línea entre el ser humano y lo salvaje.